Hoy vamos a estudiar algo muy interesante, así que voy a tratar de apresurarme un poquito porque hoy tenemos también Santa Cena. Hoy empezamos una nueva serie solo por el mes de diciembre llamada ¿Quién es este niño llamado Jesús? Ya empezó la época, ¿verdad? Donde los arbolitos ya salieron de todos lados. Ya vinieron de los bosques todos los arbolitos y ya están las luces puestas y ya están los regalitos. La gente ya empieza a comprar regalos y ya empieza la conmoción y ya empieza el estrés, ¿verdad? Y ya empieza la emoción de la temporada. Pero hermanos, quiero decirles algo. Nosotros celebramos la natividad, se llama natividad, se le dice también Navidad, porque celebramos el hecho histórico y real que Cristo nació en este mundo. La natividad, hermanos, no se le atribuye a nadie más que a Jesús. Para nosotros esta temporada es para recordar que Él vino a este mundo y nació en este mundo y habitó en este mundo y caminó entre nosotros y comió entre nosotros y se subió a una cruz por nosotros y murió por nosotros. Hermanos, voy a desabrocharme esto porque comí mucho y no quiero darle aquí un botonazo al hermano. Hermanos, nosotros celebramos a Cristo porque Él vino a este mundo. Hermanos, no podemos olvidar que Jesús vino a este mundo y nació en este mundo. Y aprovechamos esta temporada navideña para hablar de Cristo. Nosotros celebramos a Cristo todos los días de nuestras vidas. Pero aprovechamos de que el mundo se detiene en esta época y celebramos el nacimiento de Cristo. Nosotros no sabemos exactamente cuál es la fecha, cuándo nació, pero aprovechamos el momento de que el mundo se presta a esto y compartimos de que Cristo, el Dios vivo, nació en este mundo. Hermanos, nosotros no celebramos ni adoramos las luces ni el arbolito, ¿verdad? Ni tampoco los regalitos, ni los tamales, ni el ponche, ni el gordito ese barbudo que anda en pijamas, tampoco. Hermanos, nosotros celebramos el hecho de que Cristo nació en este mundo. Nosotros exaltamos a Cristo y le damos solo gloria y honra a Él. Así que hoy, hermanos, Juan 1, 1 al 5 es nuestro pasaje de hoy. Juan nos dice, ¿quién es este niño llamado Jesús? Si me acompaña, por favor, a Juan 1, 1 al 5. Y también puede buscar en lo que está ahí, buscando también Proverbios 8. Vamos a estar en esos dos versículos. Para mientras le damos la bienvenida a los que nos ven también por los medios. Gracias por acompañarnos, por poner sus comentarios ahí. Estamos separados por la distancia, pero unidos por un mismo espíritu, y es el Espíritu de Dios. Así que Juan 1, 1 al 5 nos dice que este niño Jesús es Dios. Y este niño Jesús es Dios, 1, porque Él es eterno. 2, porque este niño Jesús es parte de la Trinidad divina. Y número 3, este niño Jesús es Dios, porque Él es creador de todo. Y número 4, este niño Jesús es Dios, porque Él es el Salvador del mundo. Esos son los 4 puntos que vamos a ver en esta mañana, esta tarde. Así que vamos a leer Juan 1. Y luego voy a empezar a explicar los versos y vamos a aplicar los versos. Lea conmigo, por favor, Juan 1, 1 al 5 dice lo siguiente. En el principio era el verbo, o la palabra, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, o sea, sin el verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, escucha, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Incline su rostro, hermano, vamos a orar. Padre, te doy gracias una vez más por el honor y el privilegio que me das de hablar acerca de tu Hijo Jesús. Yo sé que mi mente es limitada, mi boca es limitada, y pido que me ayudes, Señor, a exaltar a Cristo como Él merece ser exaltado. Ayúdame a hablar solo lo que tu palabra dice. Ayúdame a no desviarme ni a la derecha ni a la izquierda. Y ayúdame, Señor, a que cuando salgamos de este lugar, salgamos rebosando de Cristo. De que nuestros pensamientos estén llenos de Él. Y que tú cautives nuestra mente y nos lleves cautivos a los pies de Cristo. Ese es mi anhelo, Señor. Espíritu Santo, lleva la palabra de Dios donde yo no puedo, a los corazones de mis hermanos, y transfórmalos y hazlos nuevos, y que de acá no salgamos iguales. Eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, entremos de lleno. Punto número 1. Este niño llamado Jesús es Dios porque Él, escucha, es eterno. Este niño Jesús que celebramos en esta temporada navideña es Dios porque Él es eterno. Versículo 1a dice, en el principio era el verbo. O sea, el verbo ya existía en el principio. O sea, Cristo, el Hijo de Dios, ya estaba antes que todo comenzara, es lo que está diciendo Juan. Hermanos, Juan abre su evangelio directo al grano, directo al punto, y como dicen por ahí, sin pelos en la lengua. Él dice, el verbo estaba desde el principio, Él ya existía. Juan abre su evangelio presentando inmediatamente a Cristo como el Hijo de Dios. Los otros evangelios, algunos abren su evangelio como Cristo era el hijo de David o el Hijo del hombre. No, Juan dice, este es el Hijo de Dios. Hermanos, y Juan es el único que nos corre las cortinas de la eternidad, nos muestra qué pasó atrás de todo eso. Claro, guiado, inspirado por el Espíritu Santo, Él nos enseña cómo todo ocurrió en el principio. En el principio, esa frase, hermanos, ¿qué nos hace pensar en el principio? A ver, ¿alguno de ustedes en el principio nos lleva a pensar en qué? En Génesis 1:1, ¿no? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Juan, hermanos, no se refiere solo al principio de la tierra. Juan se refiere al principio de todo lo que fue creado. Invisible, visible, todo lo que fue creado. La palabra en el griego es la palabra arche y se refiere a origen. Y nos da la idea de cuando todo se originó, cuando todo vino a la existencia, porque no existía nada y de repente todo surgió a la existencia. Definitivamente, hermanos, es algo que nuestra mente finita no logra comprender, porque va más allá de nuestro entendimiento, ¿verdad? Nuestra mente es finita, tiene un principio, tiene un fin, y cuando hablamos de la eternidad, hermanos, hablamos de algo que no tiene principio y no tiene fin, y es infinito, y nuestra mente nos cuesta captar, por lo menos la mía, un cerebro de cacahuate, una neurona ahí brincando en todos lados. No puedo meter la eternidad en una mente de 4 libras, hermanos. Y si pudiera meter a este Dios infinito a una mente tan pequeña como la mía, no fuera digno de ser adorado. Y Él es el Dios infinito y no comprendo todas las maravillas y las grandezas y la eternidad de Dios. Y por eso me anima más a adorarle, porque Él es un Dios infinito. Y nunca podré comprender todo de Dios y siempre voy a depender de Él.
Hermanos, no podemos encajar lo infinito en una mente finita. Es simplemente imposible. Y si no me crees, trata de entender esto. A ver, pónganme atención. Tal vez alguien se anima a explicarlo. Cristo nunca tuvo un principio. Él es. Cristo, escucha, nunca nació. En la eternidad, Él no fue un niño, un adolescente y un adulto. Él es. Cristo no se está convirtiendo en algo. Él es. Cristo no puede aprender nada nuevo. Él ya lo sabe todo. Él es. Él simplemente es. Hermanos, es una realidad absoluta. No es un tal vez, a lo mejor, tal vez pienso, una teoría, un cuento de hadas o una historia de Hollywood. No. Cristo es, ha sido y seguirá siendo por los siglos de los siglos de los siglos. Él es. ¿Pueden comprender eso? Es difícil meterlo en nuestra cabecita. Colosenses, Pablo trata de explicarlo así, Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, o sea, antes de todas las cosas, el Verbo, Cristo, ya era. Esto significa prioridad en el tiempo. El verbo es, escucha, es el tiempo presente y representa que Él siempre ha sido. Cuando Cristo se refiere al mismo, Él se refiere en tiempo presente, porque Él siempre es. Él no fue, Él no será, Él es, Él siempre ha sido y continuará siendo por toda la eternidad. Ya se nos quemaron algunos fusibles ahí. Juan 8:58, Jesús dice a los fariseos, de cierto, cierto os digo, antes que Abraham fuese, escucha, yo soy. ¿Ves cómo usa el tiempo presente yo soy? No dice yo fui, no, yo soy. Jesús les estaba diciendo, antes que Abraham naciera, yo ya existía. Yo conocí a Abraham antes que él viniera a esta tierra. Lo que él está diciendo es, yo soy eterno. Así que Juan dice en el versículo 1, en el principio era el verbo. Ahora, ¿cómo sabemos que el verbo se refiere a Cristo? Versículo 14, si lees un poquito más abajo, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hermanos, no ha habido otro ser divino que haya descendido del cielo, habitar entre nosotros y se haya colgado de una cruz, a no ser Cristo. Entonces sabemos que este verbo se refiere a Cristo, el Hijo de Dios. Apocalipsis 19, 12 al 13. Juan describe cómo es la condición de Jesús en este preciso momento. Dice, sus ojos eran como llamas de fuego. Imagínate esa imagen, hermanos. Muchos de nosotros nos imaginamos a Jesús como un hombre flaco, sangrentado, crucificado en una cruz. No, Jesús es en este preciso momento, dice que sus ojos son como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía su nombre escrito y ninguno conocía sino él mismo. Escucha, versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces sabemos que el Verbo es Cristo. Esto declara también la existencia de Cristo, no solo antes de hacerse hombre y nacer aquí entre nosotros, sino desde antes de la creación del mundo y de la eternidad. Él ya existía. Ahora, tú me podrás decir, qué bonito se oye eso, pero ¿y qué hago yo con eso? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Bueno, tú has pensado eso, a mí me ha pasado, ¿y esto en qué me beneficia? Bueno, voy a darte unas aplicaciones. Si tú has entregado tu vida a Cristo y tú te sometes a su voluntad y obedeces su palabra, entonces, hermano, tú tienes un Dios eterno a tu lado. Escucha, nosotros solemos depender de otras cosas en este mundo. Solemos depender del gobierno, del presidente, de una nación, de un gobernante, de la economía. Hermanos, mientras todos los príncipes y todos los reyes y todos los gobernantes han vivido en esta tierra y han gobernado en esta tierra, todos están muertos, pero nuestro Jesús está vivo.
Escucha, Él estaba vivo cuando el universo vino a su existencia. Él estaba vivo cuando todos los planetas fueron formados y puestos en su lugar. Él estaba vivo cuando el sol se formó y se le dijo que diera luz. Él estaba vivo cuando Él creó todas las galaxias y Él sigue vivo en este preciso momento. Él estaba vivo cuando tú naciste y Él estará vivo cuando tú mueras. Y Él estará vivo en 100 años y en 1000 años y en 100 millones de años. Y Él seguirá vivo sentado en su trono gobernando para siempre. Hermanos, Él está vivo en este preciso momento y estará vivo por los siglos de los siglos de los siglos. Ahora déjame aclararte esto. Tú necesitas un Dios vivo y un Dios eterno a tu lado. Tú no necesitas un Dios temporal. Tú no necesitas un Dios de madera o una imagen hecha por manos de hombres. Tú necesitas a un Cristo que es eterno. Hermanos, nosotros somos frágiles. La Biblia dice que venimos del polvo y al polvo regresaremos. Y necesitamos a un Dios eterno que cuide de nosotros en nuestros problemas cotidianos, diarios, problemas de la vida, problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos. Necesitamos a un Dios eterno que lo sepa todo y que nos guíe a la verdad. Necesitamos un Dios eterno que nos guíe por las sendas de justicia, por amor a su nombre. Necesitamos a un Cristo eterno, hermano, que nos guíe por los valles de sombra y de muerte, porque sabemos que estamos seguros cuando tenemos un Dios eterno que nos guía de la mano, ¿sí o no? Hermanos, tú y yo necesitamos a un pastor que sea eterno, no un pastor que está ahí por unos meses o por unos años. Tú necesitas un pastor eterno que guíe tu vida y la de tu familia todos los días de tu vida, porque si no nos van a engañar y nos van a extraviar y nos van a llevar por sendas donde nos llevarán a la muerte. Y necesitamos a un pastor eterno que esté guiándonos y alimentándonos y llevándonos por los caminos correctos. ¿No es así? ¿Cómo aplica a mi vida que Dios es eterno, de que Cristo es eterno, de que este niño Jesús que vino y nació entre nosotros es un Dios eterno? Hermano, es que nosotros necesitamos un Dios eterno. Yo no necesito a alguien temporal. Yo no necesito a alguien que esté ahí por alguna temporada. Yo no necesito a alguien que cambie de carácter y cambie de ser. No, yo necesito a Cristo que sea eterno. Hermanos, tú necesitas a Cristo, el Dios eterno. Pablo dijo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Saben, los países pequeños, como de donde nosotros venimos, siempre buscan aliados como un país grande y poderoso para cualquier cosa. En cualquier guerra tengan a alguien ahí aliado para que los pueda defender. Nosotros, hermanos, necesitamos a Dios como nuestro aliado. Yo necesito a Cristo todos los días de mi vida como mi aliado, que esté intercediendo por mí ante el trono celestial de gloria, a la par de Dios, intercediendo por mis debilidades. Mi esposa acaba de decir que somos frágiles. Hermanos, que necesitamos de Dios, que nuestras obras son trapos de inmundicia y no podemos solos, y el que empezó la buena obra tiene que guiarnos por el camino verdadero para llevarnos a la salvación eterna, porque solos no podemos. Hermanos, yo necesito un Cristo que sea un Dios eterno, y ese es el Dios y ese es el Cristo que yo predico. Ese es el Señor que surge de las páginas de la Biblia, y ese es el Dios que nosotros adoramos, y ese es el Dios que nosotros predicamos, y ese es el Dios que tú necesitas, un Dios eterno. Hermanos, este niño llamado Jesús es también Dios y Él es eterno. Punto número 2. Este niño llamado Jesús es Dios porque es parte de la Trinidad. Versículo 1, lee conmigo. Dice, y el verbo era con Dios. La palabra clave ahí es con.
Es una palabra pequeña, pero tiene un significado muy grande. Y el Verbo o Cristo era con Dios. Aquí vemos la relación de Cristo con su Padre como un ser completamente diferente al Padre. Hermanos, Cristo no solo existió desde el principio, sino que ya existía en la conexión más íntima, con una relación íntima con su Padre Celestial. Esto demuestra que el Verbo, escucha, no es una filosofía impersonal, no es una ideología humana, sino una persona real dentro de la Trinidad, hermanos. Pero hay algo más importante acá. Esta persona es distinguible de Dios y tiene características completamente diferentes y tiene una función completamente diferente al Padre y una función completamente diferente al Espíritu. No fue el Padre el que vino a morir por nosotros, ¿verdad? No fue el Espíritu Santo, fue el Hijo. Hay una función diferente. La Escritura es clara de que Dios es un solo Dios que existe en tres personas distintas. Cada persona es plenamente Dios, con todos sus atributos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y sin embargo, son tres dioses, no son tres dioses, sino un solo Dios. Génesis 1:26 nos ilustra, nos da una luz de esta Trinidad cuando Dios dijo: hagamos al hombre, escucha, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Aquí vemos el verbo en plural 3 veces, no es una equivocación del autor. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Eso no ocurre tampoco en versículos aislados, sino también Génesis 11:7 dice, cuando el hombre se proponía, no sé si recuerdan, cuando se proponía levantar la torre de Babel, Dios dijo, ahora pues, escucha, descendamos. ¿Quiénes iban a descender? Los 3. Descendamos y confundamos allí su lengua. Hermanos, Dios usa el verbo plural para referirse a sí mismo, dando a conocer la Trinidad de Dios, 3 personas distintas, un solo Dios. Esto lo vemos también cuando Jesús se bautizó aquí en la tierra. ¿Quién recuerda ese episodio? Ahí vemos a los 3 en una escena. Vemos a Jesús bautizándose, vemos al Espíritu Santo bajando en forma de paloma y vemos a Dios hablando desde el cielo diciendo, este es mi Hijo en el cual yo tengo placencia. Los 3 en una misma escena. Así que este niño Jesús, este niño llamado Jesús, hermanos, es también Dios y tiene una relación íntima con el Padre y con el Espíritu Santo en la Trinidad Divina. Juntos reinan, gobiernan y llevan a cabo el plan de redención al mundo. Ellos trabajan en una forma tan perfecta y cada uno tiene su función en salvarnos. Versículo 1c, lea conmigo, son las palabras más hermosas de toda la Biblia. Y el Verbo era Dios y Cristo era Dios. O sea, no hay pierde, hermanos. No se puede más claro. Este Verbo, este Hijo de Dios, es Dios. Hermanos, no hay palabras más altas y más sublimes para referirse al Hijo que estas. El Verbo era Dios. Un comentarista llamado Morris comenta, Juan no se limita a decir solo hay algo divino en Jesús, sino está afirmando de que Jesús es Dios. Hermanos, esto significa que Cristo tiene absolutamente todos los atributos y cualidades y esencia del Padre, aunque tiene una personalidad distinta al Padre y al Espíritu. Jesús, hermanos, nunca fue tímido en decir que Él era Dios cuando caminó en esta tierra. Él decía que perdonaba pecados, cosa que solo Dios podía hacer. Él, hermanos, creó pan de la nada y pescados de la nada, y ese atributo de crear solo es de Dios.
También Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué querían matarle? Porque no solo quebrantaba el día sábado, el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Escucha, haciéndose igual a Dios. Los judíos sabían que Él decía ser Dios. Hermanos, en ningún punto de su vida Jesús negó que Él decía ser Dios. Es más, Él nunca les dijo a los judíos, espérenme un tantito aquí. Ustedes están equivocados, o perdón, hay un malentendido. Ustedes creen que yo suelo decirme. No, Él no dijo eso. Es más, en vez de eso, Jesús vez tras vez decía ser Dios y hacer cosas que solo Dios hacía. Y cada vez que Él podía, usaba el nombre propio de Dios. Y decía, yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy, hermanos, es un nombre de Dios. Y nadie se atrevía a usar el nombre de Dios y apropiárselo a Él mismo. Pero Jesús sí, Él decía, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, hermanos, Jesús no solo es eterno, no solo forma parte de la Trinidad, sino que Jesús, este niño Jesús, es Dios hecho carne. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? ¿Qué nos beneficia el hecho que este Dios se hizo carne? Amados hermanos, esta es la noticia más fabulosa y la mejor noticia que tus oídos escucharán en este mundo. Desde la caída de Adán en adelante, toda la humanidad nació en pecado. No hay ni un justo, ni siquiera uno, Romanos 3:12. No había manera de hacer paz con Dios, estábamos enemistados con Dios, había una guerra en contra de Dios, porque como humanos nos habíamos rebelado en contra de su palabra, en contra de sus mandamientos. No queríamos nada con Él y nos fuimos lo más lejos de Él. No había manera de reconciliarnos con Dios. Estábamos todos bajo la condenación del pecado y todos íbamos, hermanos, con destino a la muerte eterna. Hermanos, alguien tenía que pagar por el pecado en contra de Dios. Y vemos una sombra de Jesús en los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, donde se sacrificaba una ovejita sin mancha y perfecta para perdonar los pecados del pueblo. Pero eso era solo una sombra, no era el sacrificio perfecto. Eso solo apuntaba a Jesús en la cruz del Calvario. Alguien tenía que derramar su sangre, alguien tenía que pagar por el pecado, alguien tenía que pagar esa deuda impagable que la humanidad tenía, hermanos. El problema es que no había nadie. No había nadie sin pecado que podía ofrecerse como propiciación de los pecados del humano. No había absolutamente nadie. Así que el sacrificio perfecto tenía que poseer atributos divinos para representar a Dios y tenía que tener atributos humanos para representar a la humanidad. Ahora bien, yo me imagino, por leer la palabra de Dios, me imagino que hubo una reunión, hermanos, trinitaria en la sala de juntas en el tercer cielo, donde estaba el Espíritu Santo, estaba el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y tuvieron la reunión más extraordinaria en la humanidad. Y fue ahí mismo donde Cristo, el Hijo, acordó con el Padre y el Espíritu Santo de que Él daría su vida en rescate de nosotros o por nosotros. ¿Cómo lo sé? Porque 1 Pedro 1:20 dice, porque Él, o Cristo, porque Cristo estaba preparado desde antes de la fundación del mundo pero se ha manifestado, dice Pedro, en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Hermanos, este plan ya estaba desde antes de la fundación del mundo, de que Cristo iba a ofrecer su vida por rescate de nosotros. Alguien tenía que pagar tu pecado y el mío.
Alguien tenía que ser perfecto, santo y puro para que fuera aceptado como olor fragante ante el Padre y Él otorgara perdón de pecados. Y solo había uno que podía hacer eso. Y ese era nuestro Señor Jesús. Este niño Jesús, hermanos, nació en este mundo y fue la ofrenda perfecta y el sacrificio sagrado que hizo paz entre tú y entre Dios. Hermanos, hoy nosotros vivimos con la esperanza, escúchame bien, hoy vivimos con la esperanza de que esto no lo es todo. ¿Cuántos están cansados de esta vida injusta y llena de engaño? Hermanos, todos estamos enfadados. Tú ves los gobiernos de este mundo, de cualquier país de este mundo, y tú ves la injusticia, y tú ves los ladrones, y tú ves cómo todos abusan de la gente. Y estamos cansados de eso, hermanos. Y todos queremos que esto ya, hasta cierto punto, que llegue a su fin. Hermanos, gracias a Dios que para nosotros esto no es todo. Esto no es nuestra mejor vida ahora. Nuestra mejor vida viene. Y viene pronto, hermanos. Y estamos ansiosos de que Cristo venga a poner justicia a este lugar. Hermanos, yo quiero un rey justo. Yo quiero un rey que venga a gobernar con justicia. Y yo sé de que eso viene. Entonces, este mundo, hermanos, para mí y para ustedes es pasajero, ¿sí o no? Hermanos, no hagamos raíces en este mundo. Disfrutemos el tiempo que Dios nos da con nuestros familiares y amigos. Claro, eso es lo que Dios quiere. Pero no echemos raíces en este lugar como para amar este lugar, porque nuestra mejor vida viene pronto. Entonces nosotros ya no estamos esclavizados al pecado de este mundo. Ya no anhelamos quedarnos en este mundo para siempre, ¿verdad? Ya nuestro espíritu anhela algo más. Hermanos, yo anhelo algo más. Algo más no solo para mí, para mi familia y para ustedes. Yo quiero que vivamos con Él para siempre. Hermanos, mi única motivación de pararme aquí los domingos es mostrarles el camino espiritual. No importa, el camino terrenal se ve en todos lados, pero mi interés es guiarlos a Cristo. Guiarlos a la cruz del Calvario, donde ustedes pueden tener vida eterna, hermanos. Eso es lo más importante para tu vida. Eso es lo más importante para tu ser. Entonces, hermanos, nosotros ya no tenemos ese yugo de esclavitud del pecado en nuestro cuello. Vivimos en paz, vivimos con gozo sabiendo de que Cristo viene pronto, sabemos de que vamos a vivir con Él y que hay una mejor vida para nosotros. Amén. Punto número 3. Este niño llamado Jesús es Dios porque Él es el creador de todo. Versículo 3, lee conmigo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Otra vez, aquí esto saca a relucir la deidad absoluta de Cristo. Aquí se le atribuye la creación y nadie más puede crear sino Dios. Aquí vemos la omnipotencia de Cristo como el creador de todo lo que existe. Hermanos, todo lo que tú ves fue hecho por medio de Él. Satanás siempre ha tratado de promover la evolución, ¿sí o no? Y siempre ha tratado de promover una teoría que se llama, ¿cómo se llama? El Big Bang. ¿Por qué? Porque eso ataca directamente la divinidad de Cristo y el poder de Dios en la creación. Hermanos, aunque esto solo es una teoría, ¿ustedes saben qué es una teoría? Es algo que no se puede probar. Aunque solo es una teoría, este es el currículo que usan las escuelas de nuestros hijos para enseñarles la evolución. Ellos enseñan del Big Bang, que venimos de una explosión de la suerte. Ellos enseñan también, hermanos, que venimos del chango, que venimos del mono. Ellos pueden venir del mono, yo no. Parezco mono de vez en cuando, ¿verdad? Pero no. Mis hijos vienen porque Dios los formó en el vientre de su madre.
Hermanos, pero eso es lo que les están enseñando a sus hijos. Y si ustedes no se ponen las pilas en enseñarles a sus hijos la Biblia y las verdades absolutas que la Biblia dice, van a terminar creyendo esas ideologías humanas. Ya no es solo la evolución, ya no es solo el Big Bang, ahora es la ideología transexual, homosexual, bisexual. Hermanos, tenemos que ponernos las pilas con nuestros hijos. Los están endoctrinando para que crean lo que esta sociedad cree. Y necesitamos leerles la Biblia a nuestros hijos. Una regla de la ciencia es que nada puede venir a la existencia de la nada. Y algo sin inteligencia no puede crear algo inteligente o complejo. Hermanos, detrás de toda creación hay un creador inteligente. Y la Biblia dice que es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesús. Él lo creó todo. Todo fue creado por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el creador de todo lo que existe. Esto no es una teoría, esto no es una filosofía, esto no es un cuento de hadas, esto no es una película de Hollywood, esto es una verdad absoluta de la Biblia. Colosenses 1:16, Pablo dice, porque en Él o en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Hermanos, todo lo que existe fue hecho por Cristo. Todo lo que existe fue creado por Él y para Él. Él fue el diseñador, el arquitecto, el agente y la fuerza por el cual todo fue creado. Escucha, Abraham Piper dice lo siguiente: no hay ninguna pulgada en todo el universo donde Cristo no pueda decir, es mío y yo lo gobierno. Y para hacer énfasis en esta realidad, versículo 3b, hermanos, dice lo siguiente: y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Matthew Henry, un comentarista muy bueno, dice lo siguiente: desde el ángel más elevado hasta el gusano más vil, en este trabajo, como en todos los demás, Dios el Padre no hizo nada sin su verbo, lo cual prueba que el verbo es Dios. En 1 Corintios 1, póngame atención en esto, no se pierda esto, hermanos. En 1 Corintios 1, Pablo describe a Cristo como la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y si me acompaña a Proverbios 8, en Proverbios 8 podemos ver la personificación poética de Cristo como la sabiduría. Acompáñenme a Proverbios 8, quiero leerles algo ahí. Porque ahí la sabiduría, o Cristo personificado por medio de la sabiduría, nos narra cómo Él hizo todo. Proverbios 8. William MacDonald, otro comentarista, comenta acerca de Proverbios 8. Escucha, la sabiduría aparece personificada y aun cuando pueda hablarse de una personificación poética, no cabe duda de que esta porción forma el trasfondo de Juan 1:1. Así que en Proverbios 8 el verbo está representado como la sabiduría, quien nos narra paso a paso cómo todo fue creado. Vamos a leer versículo 23, lea conmigo. Dice, versículo 23, eternamente tuve el principado, escucha, desde el principio antes de la tierra. Ahora lee el versículo 27 conmigo, al 30. Dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, ahí estaba yo. Hermanos, es increíble
Si tú lees exactamente aquí la personificación de Cristo. Aquí vemos al maestro, diseñador, el arquitecto del universo, exhibiendo su inteligencia, su poder y su gloria al crear todo. Es como un canvas donde Él está pintando el universo y está luciendo su poder y su inteligencia y su sabiduría y su gloria y su majestad. Mira el versículo 30. Me gusta mucho lo que dice el versículo 30. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Y escucha, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Hermanos, aquí vemos que la complacencia del Padre siempre ha sido con el Hijo desde la eternidad. Y aquí en Proverbios 8, creándolo todo, dice, de día en día y en todo tiempo. En Lucas 22, ya les dije, Lucas 23, 22, una voz salió del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Hermanos, el Padre se deleita en el Hijo. El deleite del Padre día en día está con el Hijo, disfrutando todo lo que fue creado a través de Él. Ahora lee el versículo 31 conmigo. Regresa a Proverbios 8. Versículo 31 dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra. Y escucha, y mis delicias son, ¿con quién? Con los hijos de los hombres. Otra vez, la delicia del Padre está con el Hijo, pero yo, dice el verbo, o la sabiduría, me regocijo con la humanidad que habita en la tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Hermanos, el contentamiento de Cristo está en su pueblo. Su delicia está en estar obrando en los suyos, en su plan redentor, para que un día habitemos eternamente con Él. Ahora ustedes, no sé si se han preguntado en algún momento, ¿por qué fue Jesús el que tuvo que venir a morir por nosotros? ¿Por qué no fue el Padre? ¿Por qué no fue el Espíritu Santo? ¿Por qué no fue un ángel, un querubín, un arcángel? Hermanos, porque Jesús era el único que podía venir a redimirnos y porque su deleite estaba en nosotros. Su deleite está en redimir a su creación para que vivamos con Él para siempre. Hebreos 12:2 dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo delante de Él? Redimirnos, hermanos, para que fuéramos su pueblo. Y por eso Él soportó ir a la cruz y soportó el castigo de Dios, la furia de Dios, por el deleite de habitar en nosotros. Él sufrió la cruz por el gozo puesto delante de Él, de que un día seríamos su pueblo y habitaríamos eternamente con Él. El escritor de Hebreos dice acerca de Cristo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Hermanos, el creador del universo es el único que podía salvarnos y hacernos conforme a su imagen. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Dios es el creador, Jesús es el creador de todo. Pero déjame decirte esto, Él también te creó a ti. Él también es el diseñador y el arquitecto de tu vida. Hermano, Él pensó en ti desde el principio de la creación para que hoy existieras. Salmo 139 al 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Hermanos, ahí en lo secreto del vientre de tu madre, Él te formó. Él te hizo tal y como tú eres. Te hizo hasta con esas pequitas en tus mejillas, con ese pelo castaño. Él te hizo con esas cejas, Él te hizo con esa boca. Él te creó en el vientre de tu madre. Ahí te formó en lo secreto, hermano, pensando en ti. Ahora bien, ¿por qué te formó? ¿Por qué te hizo? Hermanos, vivimos en un mundo
donde a veces perdemos el enfoque. Y a veces hemos llegado a pensar, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Sí o no? ¿O yo soy el único? Todos hemos pensado, ¿qué estoy yo haciendo acá? ¿Por qué Dios me hizo? ¿Por qué Dios me tiene aquí? Hermanos, tú tienes un propósito por el cual tú fuiste creado. No eres un accidente de la naturaleza, no eres una coincidencia, no eres una casualidad, no eres el resultado de la suerte. Hermano, tú fuiste cuidadosamente planeado en la mente de Dios y fuiste traído a esta tierra porque Él quiere hacerte, escucha, conforme a su semejanza. Él quiere hacerte conforme a la imagen de Cristo. Y tú dirás, ¿para qué? Para que un día, hermanos, habitemos eternamente con Él. Él tiene un plan perfecto para tu vida y tu familia, y es de que vivas para su gloria, no solo en esta tierra, hermanos, sino en la venidera, la que cuenta, la que es por la eternidad. Ahora tú podrás decir, ¿cómo puedo yo vivir para Cristo? ¿Cómo puedo yo brillar su luz? ¿Cómo puedo yo darle gloria y honra todos los días de mi vida? Hermanos, podemos ser cristianos ejemplares. Podemos vivir practicando todo lo que aprendemos. Podemos salir allá afuera y ser buenos trabajadores, dar lo mejor de nosotros trabajando, hacer nuestros taxes correctamente, someternos a las autoridades, como nos manda la Biblia. Podemos ser el ejemplo a nuestros vecinos. Podemos ser buenos esposos, hermanos, y así darle el ejemplo a nuestros familiares y amigos y vecinos, siendo el esposo que Dios nos manda a ser, que demos nuestra vida, como Cristo dio su vida por su iglesia. Podemos ser, hermanos, esposas, ayudas idóneas que ayudamos al esposo y nos sometemos a su liderazgo. Podemos ser buenos padres, guiando a nuestra esposa y a nuestros hijos en los caminos del Señor, siendo diferentes a este mundo. Podemos ser buenas madres, inculcando buenas enseñanzas en nuestros hijos. Hermanos, cuando vivimos así, le damos gloria a Dios. Podemos limpiar nuestra casa para la gloria de Dios. Podemos estar barriendo allá afuera para la gloria de Dios. Podemos darle gloria a Dios donde quiera que Él nos ponga. En un trabajo donde está lleno de mundanos. Señor, ¿por qué me tienes aquí con esta gente que solo habla malas cosas? Porque tú vas a ser la luz en ese lugar. Muchas veces queremos estar rodeados solo de cristianos. Y a veces son los peores, hermano. Y Dios nos pone en un lugar donde hay un montón de mundanos y esa es tierra fértil para que tú brilles y tú des el ejemplo de qué es ser un cristiano. Hermanos, también podemos darle gloria a Dios hablando acerca de Cristo y lo que Él ha hecho en nuestras vidas, invitando a todo el que se pase por enfrente de ti a que venga a conocer a Cristo, a que a decirle que Él ha transformado tu vida y ha hecho cosas maravillosas en ti y Él también lo quiere hacer en ellos. Punto número 4, este es el último. Este niño Jesús es Dios porque Él es el Salvador de los hombres. Versículo 4 dice, en Él estaba la vida. Hermanos, si Cristo creó todas las cosas, Él entonces es la fuente de vida. De Él mana la vida. Todo lo que fue creado se sustenta en Él. Hechos 17, 25, dice, es Cristo quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Y qué dijo? Yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14, 6 al 7. Y Juan 15, 5 dice, separados de mí, escucha, nada podéis hacer. Hermanos, es imposible hacer algo bueno sin Dios. Estoy hablando en el ámbito espiritual.
Hermanos, es imposible que demos frutos si no estamos conectados a la fuente de vida. Es imposible que podamos dar un carácter de un cristiano si no estamos conectados con una relación íntima con Jesús, quien es la vid. Él dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos o las ramas, y separados de mí no podéis dar frutos. Hermanos, no hay otra fuente de vida, no hay otro medio, no hay otra manera de obtener vida sino estando juntamente con Él. Versículo 4b dice, y la vida era la luz de los hombres. Hermanos, la vida de Cristo trajo luz que iluminó nuestra mente para entender sus caminos. Antes de eso no se podía entender, porque Él no había venido con su luz. Su vida trajo luz que nos guía por los caminos correctos de sabiduría e entendimiento. Esta luz, hermanos, es la que nos saca de la oscuridad, del error, del engaño, de la insensatez, de la ignorancia, de la falsa religión que nos había esclavizado. El mundo está espiritualmente, hermanos, en la oscuridad, sin poder entender. Hermanos, ¿le han predicado ustedes a alguien y le muestran de que ellos necesitan a Cristo, pero no lo pueden ver? ¿Le han hablado de Cristo a algo y es como que rebota en una pared y no les importa? Y aunque tú le digas, tu vida está en peligro, tu vida eterna, y no les importa, hermanos. ¿Por qué? 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es por eso que el mundo, hermanos, no puede responder a Cristo ni a su Evangelio. El mundo en su condición pecaminosa no anhela las cosas de Dios, no anhela la luz de Cristo, sino más bien prefieren las tinieblas de sus pecados. Juan 3:19, y la luz vino al mundo y el mundo prefirió las tinieblas porque sus obras eran malas. Hermano, tiene que haber intervención divina para que el hombre pueda responder a la luz de Cristo. O como dice Juan 6:44, el Padre lo tiene que traer o arrastrar a Cristo porque si no nadie puede venir a Él. Hermanos, es imposible para quien muerto espiritualmente que pueda ver la luz, a menos que Dios haga brillar la luz de Cristo en ellos. 2 Corintios 4:6, escucha, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, escucha, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Si Él no hace brillar esa luz en nuestro corazón, nunca podríamos haber visto la luz en Cristo. Hermanos, fue Dios quien nos trajo, nos arrastró a Cristo para que pudiéramos ver la gloria de salvación en Él. Ahora mi pregunta es, ¿en qué oscuridad estabas tú cuando Dios hizo brillar esa luz en tu corazón para que vieras a Cristo? ¿Dónde estabas? ¿Envuelto en drogas, en alcohol, en falsas religiones? ¿En dónde estabas cuando de repente algo hizo un clic adentro de ti y viste a Cristo como el Salvador, el único Salvador? Hermanos, todos estábamos en la oscuridad y no queríamos nada con Dios, y de repente Él usó algo en nuestras vidas, una circunstancia, un problema, una tormenta, un desierto, para que recapacitáramos como el hijo pródigo y volteáramos hacia arriba y dijéramos, he pecado contra ti, contra el cielo, perdóname. Hermanos, este niño llamado Jesús no solo es la vida, sino también es la luz para el mundo y salvación eterna. Último versículo, la luz en las tinieblas resplandece. Versículo 5. Hermanos, las tinieblas, la oscuridad, Satanás y todos sus demonios y el pecado no pudieron apagar la luz. Su verdad, su santidad, su perfección y su evangelio no pudieron apagar la luz de Cristo.
La oscuridad, hermanos, vino con todo contra el Hijo de Dios para hacer caer a Cristo, pero la luz de Cristo brilló en la oscuridad. En el desierto, Satanás vino con todo tipo de tentación para hacerlo caer, pero la luz de Cristo brilló en la oscuridad. Ante el César, la religión organizada, hermanos, vino en contra de nuestro Señor Jesús, pero la luz de Cristo brilló en la oscuridad. En el jardín de Getsemaní, la angustia y la presión vino con todo para que Él abandonara el plan de salvación en la cruz, pero la luz de Cristo brilló sobre la oscuridad. Hermanos, en la cruz, Satanás y sus huestes espirituales vinieron con todo para acabar con Cristo, pero la luz de Cristo brilló en la oscuridad. Hermanos, Él vino a buscar lo que se había perdido. Él vino a buscar las ovejas que iban a formar su prado. Y si tú eres una de esas ovejitas, hermanos, ni las tinieblas más densas podrán evitar que la luz de Cristo brille en sus corazones. Esta luz, cuando brilla en los corazones de sus ovejitas, nunca podrá ser apagada y nunca serás engañado. Dice que las ovejitas oyen la voz de su pastor y ya no escuchan otra voz más. Romanos 8:30 al 39 dice que nada nos separará del amor de Cristo. Y por eso versículo 5b dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, estas tinieblas, por más que quisieron impedir a través de la historia que la luz de Cristo viniera a este mundo a brillar en los corazones del hombre, hermanos, no pudieron hacer nada al respecto. Cuando Satanás se dio cuenta que Jesús iba a nacer en este mundo, ¿qué hizo, hermanos? Mandó asesinar a todos los niños queriendo asesinar la luz que venía a este mundo. La vida de Cristo no solo vino a iluminar este mundo, sino también vino a derrotar a Satanás y sus huestes espirituales. Y Colosenses 2:15 dice que los exhibió públicamente, avergonzándolos en la cruz del Calvario. Hermanos, Cristo triunfó en la cruz. Es Él quien merece toda la gloria y toda la honra. Este niño Jesús que se celebra en estas épocas es el niño Jesús, Dios en carne, Dios hecho carne. Eso es lo que celebramos, que Dios vino a este mundo a habitar entre nosotros y a morir por nosotros. Voy a hacer una conclusión muy rápida. Pregunta, ¿quién entonces es este niño Jesús? Y otra pregunta, ¿quieres conocer a este niño llamado Jesús, que es Dios eterno? Voy a cerrar con 4 razones por qué debes conocerlo hoy. Este niño Jesús es Dios eterno y debes creer en Él y someter tu vida a Él porque Él es un Dios soberano. Número 2, este niño Jesús es el Creador y debes adorarlo como tu Creador y someterte a su voluntad porque Él te hizo con un propósito. Número 3, este niño Jesús es la fuente de vida y debes rogarle de que Él te dé vida eterna. Y número 4, este niño Jesús es la luz de los hombres y debes dejar que Él brille en cada área de tu vida para vivir en santidad todos los días de tu vida. Hermanos, este niño Jesús es Dios. Y este Dios vino a buscarnos. Y anda buscando a todo aquel que sus nombres, hermanos, fueron escritos en el libro de la vida. Y Él está trayendo a las ovejitas perdidas hacia Él. Así que si tú escuchas la voz del Espíritu Santo dentro de ti, trayéndote a conocer a Cristo, no lo opaques más, no apagues al Espíritu, no le digas que no a Él, rinde tu vida a Él, hermano, en este día. Mañana, como dice Pablo, podrá ser demasiado tarde. La salvación es hoy, no mañana. Póngase de pie, vamos a orar.